psicólogo compañero. Mi nombre es Kenneth Zúñiga y el tema a tratar es sobre la conformidad y les voy a dar una breve introducción. Desde el punto de vista de la psicología, la conformidad se define como un proceso de influencia social de un individuo que modifica sus sentimientos, opiniones y comportamientos de acuerdo a los sentidos de la posición adoptada por el grupo mayoritario. Esto se produce como resultado de la presión física o el ejercicio simbólico por parte del líder de grupo o por el propio grupo. Generalmente la conformidad se encuentra influenciada por la ambigüedad de la situación, es decir, que las personas tienden a conformarse ante la influencia de un grupo cuando existe incertidumbre acerca del rumbo de acción que debe seguir en las diferentes situaciones presentadas en su diario vivir. Además, debe de tener en cuenta que la conformidad posee dos versátiles. En la primera, actuar como los demás sin tener discernimiento alguno sobre lo realizado. A eso se le llama conformidad externa, o también denominada docilidad, y el aspecto de ser transigente para la obtención de una recompensa o una evitación de castigo. Por lo tanto, se expone la conformidad social de una de las imitaciones de las conductas, de otras basadas en las cuestiones de la sugestión y contagio vinculado en el contexto grupal, a través de la implementación de los experimentos del ASP, el cual permitió que la conformidad pase a ser simétrica del blanco o influencia dependiendo de las diferentes acciones. Otro de los experimentos utilizados es el de Stanley Milgram, el cual propuso su experimento para medir la disposición de una participación a obedecer las órdenes de la autoridad, incluso cuando este caso tortura a otros de las descargas eléctricas estuviesen en conflicto y en la conciencia de lo personal del participante. Hola, mi nombre es Michelle Mingo y les explicaré en qué consiste la psicología social y su influencia. La psicología social, determinada como la materia que se encarga de estudiar los procesos psicológicos en conexión con acciones, relaciones e interacciones, etc. La psicología se convierte social cuando se enfrenta al análisis de la interacción humana. Existe un sinnúmero de conceptos sobre el objeto de estudio. La mayoría resaltan la necesidad de encontrar las causas del comportamiento y del pensamiento de las personas en situaciones sociales. Otra, en cambio, proyectan que la materia es la ciencia del conflicto entre el ser humano y la sociedad. La psicología social está involucrada con la ideología y comunicación, pero en todas surge la misma idea de preocupación común, de manifestar las determinaciones sociales y culturales que tienen los fenómenos psicológicos. La actitud y la influencia social son factores que permiten a esta disciplina estudiar y actuar sobre qué relación se establece entre el comportamiento. Los valores culturalmente y el orden social es una explicación de la relación que hay entre los aspectos sociales y aspectos psicológicos. La psicología social representa sobre lo habituado como convivencia cotidiana y en grupos. Conlleva a cada sociedad a fomentar normas o patrones de creencias y conductas, a la misma manera en cómo adaptarse sobre la presión de la mayoría grupal. Varias normas se pueden renovar o cambiar a partir de la influencia de una minoría activa. La influencia social. La influencia social está determinada por varios factores, relacionados por una o distintos tipos de individuos que provocan cambios en el comportamiento, actitudes, opiniones, sentimientos, pensamientos y percepción. La mayoría de los seres humanos somos inhábiles en aprender, al menos que lo percibamos del mundo exterior. Hasta las conductas propiamente humanas naturales, en las cuales estamos programados filogenéticamente, como lo es caminar y hablar, no se podría desarrollar en perfectas condiciones si no fuera a través de la interacción
constante con los individuos de nuestro entorno. Cada cambio que surge son provocados por la influencia, ya que abarca lo que son las relaciones intergrupales y integrado el estado emocional, el modo que ejerce en cada individuo o grupo con los que se relaciona, también dependiendo de la estructura social a la que pertenezca, instituciones religiosas o las diversas culturas o costumbres que existen. En esas interacciones, unas veces actuamos como agentes que influyen en la conducta de otras personas y otras como blancos que adquieren la influencia de los otros y roles de los diversos elementos que se van a influir entre sí. Las perspectivas sobre la conducta propia y ajena o el valor otorgado a la propia opinión y a la de los demás. Existen dos tipos de influencia. Se producen cuando los individuos tienen que exponer en presencia de un gran grupo de personas. Generalmente cuando sucede esto, la mayoría de las personas tienden a tener preocupación, ya que esperan realizar una buena exposición e impresión ante los demás. Para decidir qué es tener razón, escogen dos fuentes en las cuales indican sus sentidos de apreciación y el argumento de los demás. Influencia informativa. A menudo se da este tipo de influencia cuando los pensamientos o conductas del individuo se ve influido por el convencimiento en que la postura ajena es más correcta que la que se inició desde un comienzo. La influencia informativa es la tendencia de prestar atención a los demás para conseguir una apreciación conveniente de nuestro entorno. La influencia normativa se basa en la justificación de valores y normas que son aprobadas por el medio social en el que se desenvuelven, en ocasiones para evitar un castigo, el rechazo social o para lograr obtener una evaluación positiva. Se tiende a pensar que es conformidad, pública o sumisión, así que puede afectar en la toma de decisiones. Psicóloga, un gusto saludarla. Como bien le indicaba mi compañera en minutos anteriores sobre qué es la influencia social, no está de más reafirmar aquello. Para Meyer, la investigación de la influencia social nos ayuda a iluminar los hilos invisibles con el cual nuestros mundos sociales se comienzan a mover. Esto es dado por la perseverante relación con las personas quienes ya tienen definido lo que es un pensamiento, una actitud, una motivación y una creencia. Esta teoría de la influencia social es un proceso psicológico social basado en los cambios de pensamiento o conductas en el sujeto, siendo esta una serie de procesos mentales derivados de una comunicación u otros medios. Dentro de esta teoría de la influencia social se da lo que es persuasión, obediencia social, aceptación social y conformidad social, que es el tema a desarrollarse. Pero, ¿qué es la conformidad social? La conformidad social es un fenómeno estudiado por el psicólogo James Arthur, quien lo descubrió en 1932, y por el psicólogo Ash Solomon, quien lo profundizó y lo divulgó en 1951. Ahora bien, pero el autor Meyer en el 2005 dice que la conformidad significa no solo actuar con los demás, sino ser influenciado como los demás actúan, significando actuar de manera diferente a como lo haríamos estando solo, siendo este un cambio de comportamiento o creencia que dará como resultado una presión grupal o imaginada. La conformidad al cambio en pensamientos, juicios, creencias hace que el sujeto genere un punto de vista diferente. Dentro de esta conformidad se dan dos aspectos versátiles. El primero, actuamos con los demás sin interpretar lo que se está realizando, denominándose docilidad. Y la transigencia de una recompensa o levitación de un Kellman, el intelectual austriaco, quien ha creado de manera importante aspectos para la psicología social y más aún en la influencia social, la obediencia y la conformidad. A mediados del siglo XX, creó tres tipos de conformidad, los cuales se mantienen vigentes. Primero, el cumplimiento. Segundo, identificación. Y por último, la internalización.
En el cumplimiento, este apoya las decisiones de un grupo, aunque de manera privada mantiene su punto de vista. Él necesita la aprobación y tiene miedo al rechazo por un grupo mayoritario. En la identificación es un proceso psicológico. Este apoyará las decisiones de un grupo siempre y cuando esté vinculado de manera afectiva, como un modelo de admiración y respeto. Y la internalización, este apoyará las decisiones aunque ya no sea parte de él. En aspecto de la conformidad debemos tener claro que esta tiene su manera positiva, que es la cual emana la cohesión y aceptación, pero a su vez en el aspecto negativo creará movimientos sociales que darán como resultado guerras o conflictos. Dentro de esta conformidad social se reconocen dos experimentos, el de Serif en 1936 y el de Ash en 1955. Las normas sociales son un grupo de reglas y disposiciones determinadas por la sociedad respecto a la conducta de los individuos. Se trata de consideraciones sociales que la sociedad nos impone como adecuadas o respetuosas. Sin embargo, su incumplimiento no constituye un delito, sino que deben seguirse para gozar de una mejor convivencia y aceptación. Las normas sociales incluyen valores, costumbres, rituales, tradiciones y conductas de todo tipo, que pueden estar más o menos cerca de las normas morales o de la tradición cultural de la sociedad. Este tipo de normas son uniformales y provienen del consenso social, o sea, de lo que una determinada sociedad o sector de ella considere del buen gusto en un momento determinado. A continuación voy a hablar sobre las características. Las normas sociales varían de acuerdo a su contexto sociocultural. No son universales, dependen del lugar y del tiempo al que pertenecen. Por ejemplo, las normas sociales de Inglaterra victoriana, célebre por su puritanismo y recato, no son las mismas que existen hoy en día en el mismo país, ni fueron similares a las que hubo en la misma época, pero en China. Por otro lado, el incumplimiento de las normas sociales no acarrea una sanción formal ni jurídica en sí, pero no seguirlas puede conducir a situaciones de rechazo, ya que lo que buscan es unificar la conducta. Por ejemplo, es posible que nos nieguen el derecho a entrar a una iglesia si pretendemos hacerlo en traje. Las normas sociales y las jurídicas poseen un origen similar. Forman parte de las normas con que una sociedad decide, por consenso, regirse a sí misma y que organizan, estructuran y articulan el trato cotidiano. Sin embargo, las normas jurídicas poseen un rango mucho más formal, universal y coercible, ya que su incumplimiento acarrea sanciones severas por parte del Estado. Por el contrario, las normas sociales pueden conducir a malentendidos, a ofender a los demás o al aislamiento social, pero rara vez a situaciones más riesgosas. Además, las normas sociales pueden respetarse de muchas formas, incluso parcialmente, o pueden sustituirse por otras, mientras que las normas jurídicas son inamovibles y definen el marco de justicia y de convivencia de las sociedades. Otros tipos de normas. Las normas u órdenes normativas pueden ser de muchos tipos, de acuerdo a la autoridad que las emite o al espacio vital que intenten regular o controlar. Así es posible hablar también de normas religiosas. Surgen de instituciones religiosas y regulan la vida espiritual de las personas. Son de carácter personal y voluntario. Implican la adhesión a un código o a una filosofía, considerada como camino hacia la salvación o la elevación. Normas jurídicas. Provienen de una autoridad judicial o legal y son coercitivas. Conforman el cuerpo de leyes con las que una sociedad se rige a sí mismo. Normas morales. Rigen al comportamiento de los individuos de una sociedad. Dependen de lo que esa sociedad considera bueno o malo o inadecuado. El de Milgram fue una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, y descrita en un artículo publicado en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology.
El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieron entrar en conflicto con su conciencia personal. Milgram reclutó a un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre memoria y el aprendizaje, por lo que los demás, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4. Se les hizo saber que para el experimento hacían falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los 2 voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel del maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes pero conjuntas. El maestro observaba siempre con el alumno, que en realidad siempre era el cómplice. Era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban electrodos mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios, oscilando entre 15 a 450 voltios, y que según el investigador proporcionaría la descarga indicada al alumno. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indican la intensidad de la descarga: moderado, fuerte, peligro, descarga, grave y XXX. La realidad era dicho generador era falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía sonido al pulsar los interruptores. Este experimento fue realizado por Solomon Asch en 1951, el cual es muy reconocido en la psicología social. Por medio de este experimento se dio a conocer cómo la opinión de otros interviene en el nuestro, cuando se conoce la solución correcta en ciertas situaciones, pero optamos por seguir con el juicio de los demás para sentirnos admitidos e integrarnos a un grupo. Las investigaciones de Asch expusieron la presencia de potentes fuerzas grupales en torno a la conformidad, ya que la fuerza grupal hizo a los sujetos proceder en oposición de sus reglas, creencias, incluyendo sus percepciones. En el experimento, Asch reúne a un grupo formado por un estudiante y algunos cómplices del investigador, que interpretan a otros estudiantes. La prueba se trata de que el investigador da una hoja en la que hay 3 líneas horizontales de distintos portes, y cada individuo debe nombrar cuál de estas es la más alta. Los cómplices están entrenados para decir de manera acertada en las primeras prácticas, pero cuanto más transcurre la prueba, comienzan a responder de forma errónea y a señalar una línea que obviamente no es la más alta. El individuo, que no tiene idea de lo que está pasando, comienza contestando correctamente, tal como él cree. Pero como el resto insiste en decir la línea incorrecta, sus respuestas empiezan a ser de las mismas que las del resto. De esta manera se finaliza que el experimento de la conformidad sí es observable, en situaciones donde el estímulo es mayor que el decir un juicio objetivo. Al preguntarles a los individuos que estuvieron involucrados en el experimento, respondieron que aunque sabían cuál era la respuesta correcta, se acoplaron a las perspectivas del resto por miedo a ser criticados de alguna forma, e incluso algunos de ellos llegaron a creer que las respuestas eran verdaderamente acertadas. Este experimento fue estudiado por Muzaffer Sherif en 1935. Explica los resultados de los juicios de un grupo acerca de las opiniones y juicio de cada sujeto, es decir, cómo la influencia de un grupo pesa sobre el pensamiento del sujeto individual. Este experimento fue construido para calcular hasta qué punto un participante, al decirle que resolviera la ubicación de un punto luminoso en determinado espacio, encontraría una solución individual que sostendría en el tiempo. Luego la modificaría cuando tuviese que realizar la misma tarea pero con otros participantes. En grupo llegarían a una solución,
Lo curioso es que luego, al volver a ubicar al individuo en soledad y reiterar la prueba, este tendría constancia con la ubicación resuelta por el grupo, a pesar de que hubiese sido distinta en la apreciación original personal. En el experimento, Sheriff solicitó a un individuo que ingresara a un cuarto que se hallaba en completa oscuridad. Después de haberlo sentado, se mostraba un punto de luminosidad a 4 metros de distancia del sujeto. Luego de unos segundos, el individuo tenía que decir cuál era la distancia del punto. Luego, el punto de luz desaparecía. Sheriff visualizó que en las primeras pruebas las respuestas cambiaban mucho. Unas eran de 10 centímetros, otras de 80 centímetros. Luego de reiteradas ocasiones, el individuo precisaba que el punto de luminosidad se había desplazado unos 20 centímetros y en otras ocasiones decía que unos 30 centímetros y terminaba concluyendo que eran unos 25 centímetros. El sujeto, en una circunstancia insuficiente de una cifra objetiva, diseñaba un punto de alusión donde relacionaba los posteriores desplazamientos del punto luminoso. Sheriff no explicó el por qué sucedía esto, solo se limitó a explicar que ante circunstancias inciertas o en falta de un punto de referencia, las soluciones de los demás posee el mismo peso informativo para disminuir las dudas de la misma. Se trata de buscar una cifra estándar. Gracias. Ahora les voy a dar un resumen general de todo el trabajo. En conclusión, una de las muchas investigaciones en las que se ha especializado la psicología social es en cómo reaccionan las personas según la influencia y manipulación social, ya sea esta intencionada o no. Muchos desconocen el poder de esta y hasta llegan a subestimarla. Es por eso que a veces no se dan cuenta cuando esta influencia social puede afectar su forma de pensar e incluso de actuar. Así que esta influencia se puede dar de manera consciente o inconsciente. La conformidad es cuando un individuo intenta actuar de la misma forma a como los otros actúan, ya sea para seguir el mismo patrón de comportamiento, para que este individuo no sienta que este grupo de personas lo pueden juzgar por ser distinto. Esto significa que el comportamiento de este sujeto puede ser muy distinto a cuando está solo. Estos cambios lo hacen por la presión social, aunque esta puede ser solo una imaginación de la persona. Las normas sociales son un reglamento que están dispuestos por la sociedad y varían según la cultura. Si no cumplen estos tipos de reglas, no implica ningún tipo de delito, pero si queremos tener una buena relación y convivencia con los demás, debemos cumplirla, porque al no hacerlo, podría ser considerado como una falta de respeto y puede ocasionar un rechazo. Saludos, mi nombre es Kevin Torres y les voy a mencionar un par de ejemplos de conformidad para que entiendan un poco mejor este concepto. Por ejemplo, notamos claramente la conformidad en el momento en el que estamos presenciando algún tipo de espectáculo o show y la gente empieza a aplaudir. Aunque ese acto no haya sido de nuestro agrado, también aplaudimos, ya que vemos que los otros lo hacen. Y si somos la única persona que no está aplaudiendo, creeremos que los demás nos pueden juzgar. Otro ejemplo sería la vestimenta. Las personas y el ambiente de un lugar puede ser que nos condicionen al momento de elegir nuestra ropa. Por ejemplo, si tenemos que asistir a una conferencia donde vayan a estar varias personas importantes, tendremos que vestir de la forma más correcta, que puede ser con un traje, ya que si vamos vestidos poco casual o informal, podemos sentir que no encajamos con el resto de personas. Y por último, si vamos a una tienda a comprar y vemos que en esa tienda están haciendo fila, debemos seguir el orden. No podemos colarnos o saltarnos la fila si los demás la están respetando, ya que podemos generar un disgusto en los otros y no sabemos cómo van a reaccionar.